Bendito Dios, los saluda, nuestro Dios amado, que no ha dejado de atender nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras necesidades. Él está pendiente de todos y cada uno de sus hijos. Amén. Por eso le amamos, lo honramos, lo exaltamos. Bendito el Señor por siempre. Nuestra palabra para el día de hoy, Jesús, la palabra de Dios. Podríamos decir también Jesús el verbo, porque el verbo significa la palabra. Bendito el Señor. Padre, entregamos esta palabra para honrar y glorificar tu santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios, mis amados hermanos, Él está haciendo en cada uno de nosotros su casa, fortaleciendo este palacio, este edificio que Él está construyendo en cada uno de nosotros. Amén. Esta palabra es muy importante, mis amados. Vamos a tomarla como precioso tesoro, como todo lo que viene de parte de Él es bueno y todo es riqueza y tesoro para nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de Juan, versículo 1, del 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podemos decir también, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Porque Dios, cuando creó todas las cosas, cuando Él creó todo, Él dijo, hágase. Todo lo que sale de parte de Él es Él mismo. Es vida, es eternidad. Él dijo, hágase, y todo se hizo. Bendito el Señor. Cuando nuestro Dios hizo todas las cosas, Él lo que hizo fue profetizar. Porque eso es la palabra de Dios. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos hoy. La profundidad en la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros queremos y anhelamos cosas. Muchas de ellas van a llegarnos. Tal vez sin que nosotros abramos la boca para que la pidamos. Pero mucho de esas necesidades, de esos anhelos de nuestro corazón, van a llegar cuando nosotros lancemos la palabra, cuando nosotros profeticemos, digámoslo de otra manera. Este era en el principio con Dios. ¿Qué? La palabra, el verbo. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra, por Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En qué estaba la vida? En el verbo, en la palabra. Por eso la palabra de Dios es vida para nuestra alma, es vida para nuestro espíritu, porque la palabra de Dios es nuestro sustento, es nuestro alimento. No hay nada más que nos pueda saciar nuestro espíritu, sino solo la palabra de Dios. Amén. 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 Dios hizo con su palabra a los cielos, inmensos, inmensamente grandes los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Dios lo expresó a través de su palabra y vio Dios que era bueno. Porque cuando Él creaba, el resultado era bueno. Lo más importante y lo más hermoso
de cuando él lanzaba la palabra, él ya lo había visto. Él ya conocía todo el resultado. Él ya sabía que era bueno, porque él ya lo había pensado. Y todo lo que él hace, perfecto. Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso. Entonces, todo lo que, cuando la palabra de Dios llegó aquí a la tierra y se manifestó, todo lo que se había escrito de nuestro Señor Jesucristo se cumplió en Él. Y todo lo que se había escrito de Él, pues también es palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, Él tomó forma también en la Escritura. Porque la Escritura está inspirada toda por Dios, por el Espíritu Santo. Y todo lo que viene de parte de Dios, toda palabra que viene de parte de Dios es santa. Amén. Por eso, la palabra de Dios, la palabra que está escrita en la Biblia, es palabra de Dios, palabra santa, palabra bendita, porque la palabra de Dios ministra el Espíritu Santo. Pues eso fue lo que ministró nuestro Señor Jesús a nuestra vida cuando nosotros lo recibimos a Él como nuestro Señor, Dios y único y suficiente Salvador. Entró a nosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que salió de la boca de Él cuando Él dijo, hágase. Llegó el Espíritu Santo y dijo en acción y puso todo, hizo los ángeles y al mismo tiempo que hizo los ángeles, junto con los ángeles terminaron de hacer todo. Ellos son creados por la palabra de Dios con un fin, con un propósito determinado. Amén. Amén. Bendito el Señor nuestro Dios. Amén. Por eso es que cuando en el libro de Isaías ve el trono de Dios y ve a los serafines alrededor del trono, proclamando uno a otro, diciendo en voces, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, es porque ellos ven, los serafines ven en la gloria de Dios, toda aquí la tierra llena de la gloria de Dios, la manifestación de la palabra de Dios. Toda la tierra, ¿por qué no dice todo el universo? O el planeta Marte o Júpiter. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Donde usted mire, aquí en la tierra hay una expresión de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, hemos nacido por una intención de Dios y Él lanzó su palabra. Y por eso estamos aquí. Por eso, el hecho de que nosotros estemos aquí, mis amados, es por la palabra de Dios. Dios dijo, tiene que nacer mi hijo tal, tiene que nacer mi fulano tal, tiene que nacer mi siervo para que predique mi palabra. Tienen que nacer todos mis hijos para que vivan y se sustenten por mi palabra, porque la palabra de Dios es la que nos sustenta a nosotros. No hay nada que exista aquí en esta tierra que no haya salido por la boca de Dios. La boca de Dios, por la boca de Dios se hicieron los cielos, la tierra, y de la tierra Dios cogió, de la tierra que Él creó con su boca, Dios cogió el barro y nos hizo a nosotros. Pero cada uno de nosotros viene con un aliento de inspiración del cielo, con un diseño especial, que solo pudo haber sido por la palabra de Dios. Por eso es que no hay dos personas iguales, no hay dos ministerios iguales, no hay dos operaciones en el cuerpo de Cristo iguales. Por la palabra de Dios. Por eso, cuando usted llega a los caminos de Dios, y usted se mantiene en la palabra, usted se sostiene en la palabra de Dios, mis amados, el enemigo no lo puede tocar. Él podrá quererlo asustar, podrá hacerle
podrá hacerle y deshacer cosas alrededor suyo, porque Dios se lo permite por alguna razón, pero no lo pueden tocar. Hasta que Dios diga, se acabó el tiempo para mi hijo aquí en la tierra. Mientras tanto nosotros caminamos aquí en la tierra y de alguna forma podemos decir que somos inmortales, porque el enemigo podrá hacer y deshacer para querer arrancarnos de esta vida, pero no podrá, porque nosotros nos sostenemos es por la palabra de Dios, el bendito Dios eterno. Él es el que nos sostiene, Él es el que sopla aliento de vida cada vez que nosotros nos levantamos, cuando estamos durmiendo. El aliento de vida entra a nosotros por nuestras narices, llena nuestros pulmones y nosotros no nos damos cuenta, no somos conscientes de que nuestro Dios sopla aliento de vida en cada uno de nosotros. Nuestra respiración expresa el nombre de Dios. Aún todo nuestro ADN, dice la ciencia, están escritas las vocales del nombre de Dios en nuestros códigos genéticos. Nosotros, cada persona, cada hombre, cada mujer que nace, expresa en sí mismo la palabra de Dios. Por eso es que dice que fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. No solo porque nos parecemos en cuerpo a nuestro Señor Jesucristo como seres humanos que podemos ver, sentir, escuchar, pensar, hablar, no, sino que también Dios ha puesto en cada uno de nosotros la justicia. Es una expresión de su semejanza. La misericordia, la piedad, la compasión, el amor. El malo nunca va a sentir amor por nada, ni por todo lo que exprese lo bonito, lo bueno. El malo no le gusta eso, lo detesta. Pero fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Con todas las virtudes hermosas que podamos tener, todas vienen de Dios. El desear lo bueno para las personas, el compartir. Todo eso es la expresión de la semejanza de Dios. Él es el dueño de la plata y del oro. Para Él sería muy fácil darnos a todos riquezas y que todo fuera amor y paz, pero no. Él quiere que cada persona que llegue aquí a esta vida lo busque de corazón, no lo busque como un robot. Vea, los ángeles fueron creados con una misión y ellos esa misión la cumplen como si fueran robots, sin ser robots, porque ellos tienen libre albedrío, pero ellos fueron creados para una misión. Si la misión de ellos es soplar viento, ellos van a soplar viento. Van a soplar viento, van a soplar viento. Y el viento va a soplar al bueno y el viento va a soplar al malo. Misiones angelicales van a soplar. Que el malo tiene un conocimiento más allá de lo que tiene el hombre. Que el malo tiene un conocimiento más allá de lo que tiene el hombre natural. Y utiliza el viento para hacer sus huracanes. Y utiliza el viento para viajar él a través de los cielos, del aire y moverse como la potestad del aire. Eso es diferente, ese es otro conocimiento al cual el pueblo de Dios tiene que despertar. Bendito el Señor. Pero bueno, le damos las gracias a nuestro Dios porque Él nos ha dado el don de la palabra también. Así como Él cuando habló, creó todas las cosas. Cuando nosotros hablamos, mis amados hermanos, expresión de vida sale por nuestra boca. Amén. Puede salir también expresión de muerte. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 3, que la rueda de la creación se inflama cuando hablamos mal de alguien, cuando no le ponemos orden a la lengua. Entonces la lengua es como un látigo suelto, como una culebra revolcándose en medio del fuego. Esa es la lengua.
Pero cuando uno logra dominarla, bendito el Señor, que cuando dice que cuando uno domina la lengua, uno es un varón perfecto. Amén. Porque tiene control de la palabra. Entonces la palabra que sale por su boca siempre va a salir con poder. Para dar vida, para levantar, para edificar, para plantar, para destruir. Amén. Pero no nos vamos a adelantar. Pero sabemos que con la palabra de Dios, Dios crea. Dios crea. Nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra, se arrimó a la higuera. Y la higuera y fue a buscar fruto porque tenía hambre, él y sus discípulos, y la higuera no dio fruto. Y solo Jesús tuvo que lanzar la palabra. Yo le dije, y le dijo, no haya más fruto en ti. Y la higuera se secó. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene eso, ese poder. Porque Dios ordenó, la higuera se secó. Bendito el Señor. Por eso la palabra de Dios tiene el poder, mis amados, para parar los huracanes, las tempestades. Cuando uno utiliza la palabra de Dios, si uno cultiva, digamos, el don de la palabra en cada uno de nosotros, usted le puede decir al viento, a la lluvia, al mar, que se aquieten, y ellos tienen que aquietarse. Porque usted no anda perdiendo el tiempo gastando su palabra en cosas inoficiosas, en cosas que no tienen importancia. Dios no anda, si usted se imagina si Dios anduviera él diciendo con su boca diciendo cosas que no son, el universo ya había dejado de existir, porque es que la voz de Dios es demasiado poderosa, es tan poderosa que es el mismo. Entonces, de lo que sale de voz de Dios, todo es bueno, porque Él siempre expresa lo mejor. Así nosotros, como hijos de Dios, tenemos que educar nuestra boca para poder hablar lo mejor. Amén. Siempre. Bendito el Señor nuestro Dios. Amén. Entonces, como la palabra de Dios es creación, la palabra siempre va a ser profética. Toda la palabra de Dios es profética desde el principio hasta el fin. Por eso nuestro Señor Jesucristo es Alfa y Omega. Él es creación de principio a fin. ¿Cómo será que la palabra de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de crear lo que todavía no se ha visto? Ya el libro del Apocalipsis está escrito hace 2000 años. Y está escrito hasta 1000 años más allá después. Y ya nuestro Dios lo vio. Lo vio. Y lo escribió aquí en su palabra. Amén. Toda la palabra de Dios es profética. Amén. Pero entonces vamos a detenernos en algunos puntos, digamos, de lo que expresa el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación de nuestras almas. Creo que es la principal. Poder de Dios para salvación. Porque dice el libro de Romanos 1, del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? La predicación de la palabra de Dios. Eso es el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Al judío primeramente y también al griego, es decir, a todo el mundo. Porque en el Evangelio, es decir, en la predicación de la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que cuando usted lanza una palabra, usted, sin haber visto el resultado, usted cree que el resultado va a venir, ¿cierto? Amén. Por eso la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Creemos en Jesús en el corazón
con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, tiene, mis amados, que salir la expresión por nuestra boca. Tiene que salir la palabra. La palabra. Nosotros no nos podemos quedar callados anhelando las cosas y recibiendo madera y golpe por aquí, golpe por acá. Y nosotros con los labios cosidos, con la lengua amarrada. Tiene que salir algo de nuestra boca, con los cuales nosotros nos enfrentemos a lo que nos está oprimiendo. Amén, gloria a Dios. Con la boca se confiesa, es decir, porque es que hay un motor, hay un poder, hay una energía que se mueve cuando nosotros la soltamos. Esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, así como nosotros creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, no solo recibimos salvación, también nosotros recibimos, cuando expresamos con nuestra boca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos al lado nuestro, al interior nuestro, su presencia. Él siempre se va a preguntar: hermano, hijo, ¿me llamaste? Escuché que pronunciaste mi nombre. Con solo decir Jesús, en cualquier circunstancia, mi amado, en cualquier situación, no importa la circunstancia en la que usted esté, cuando usted invoca el nombre de Jesús, mi amado, usted acciona la palanca, abre la llave, abre la puerta, acciona el interruptor y Él responde. Amén. Porque si usted está en una necesidad de vida o muerte, en angustia, y solo son sus últimos segundos, si el Señor no responde, usted ahí se muere. Usted invoca su nombre y dígame si usted no ha recibido respuesta. Amén. Dígame si no ha recibido respuesta. Amén. Invoca el nombre del Santo de Israel. Jesús es su nombre. Eso es la palabra de Dios. Es el poder que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos, mis amados, el poder para invocar al Santo de los Santos, es lo más grande. Dios mío. ¿Y qué es lo más difícil? Porque es que el mundo no lo puede hacer. Lo puede hacer si tuviera el conocimiento, pero no lo tiene. Entonces no lo invocan. Ellos invocan a sus imágenes, a sus santos, a sus ídolos. Es que ellos invocan, no invocan el santo nombre de Jesús. Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba Bartimeo, y era un ciego, y él escuchó por allá el bullicio del que venía Jesús, y él gritaba más que todo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice Jesús, la palabra de Dios dice que se asombró de tanta fe que tenía Bartimeo. Y Bartimeo fue salvado y recibió su vista. Amén. Bendito el Señor. Amén. Otra connotación que tiene la palabra de Dios, mis amados, es que es poder de Dios para transformar nuestras vidas. Sin la palabra de Dios, nosotros no tenemos nada. Porque ¿cómo vamos a nosotros a caminar de forma que le agrade a nuestro Dios si no es con su palabra, que Él nos permite conocer, donde nos permite practicar la ciencia de Dios, donde qué podemos hacer, qué no podemos hacer? Apartados del pecado, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios: apartarnos del pecado, a mostrarnos las consecuencias del pecado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? La palabra de Dios es poder de Dios para transformar nuestras vidas, porque la palabra de Dios es la que siempre va a hablar a nuestras almas. Nosotros, leyendo la Escritura,
Sabemos que tenemos la palabra de Dios y esa palabra de Dios va a ser como el espejo para nuestra alma. Nuestra alma siempre se va a ver allí. Nuestra alma siempre se va a ver allí. Leyendo la palabra de Dios vamos a mirar la condición, nuestra condición en la que nos encontramos. Yo recuerdo que cuando yo leía el fruto del Espíritu hace muchos años, yo decía, bueno, el fruto del Espíritu aquí dice que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Y yo miraba y dije, no, yo no tengo nada de eso. Yo tenía un corazón bien duro. Yo no tenía gozo, vivía en una amargura terrible. Y yo decía, bueno, Dios mío, ¿cuándo será eso? Y yo, es decir, no me cansaba. Y el Señor me daba fuerzas para seguir adelante. Y volvía yo al tiempo y volvía a leer otra vez Gálatas 5, 22, para ver cómo estaba yo, cómo estaba mi alma, a ver si me veía yo reflejado allí. Y decía, no, tengo un poquito más de amor, pero me falta paz, no tengo paz, Señor. Yo quiero el fruto del Espíritu. Y es así como la palabra de Dios lo va orientando a uno y le va dando a uno la fuerza para que uno se vaya esforzando, teniendo aliento en sus promesas. La palabra de Dios, mis amados, es extremadamente poderosa. Amén. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Cuando Moisés alzó la vara, las aguas se abrieron. Ya había una palabra grabada para que cuando Moisés alzara la vara y las aguas se abrieron y pasó Moisés y todo su pueblo por el Mar Rojo. Por la palabra de Dios, el profeta Elías cogió el manto y azotó su manto en el Jordán y el río Jordán se abrió. Había una palabra en los cielos para cuando Elías hiciera eso, las aguas se iban a abrir. De igual manera lo hizo el profeta Eliseo para comprobar si había recibido la doble porción del espíritu de Elías. Golpeó el manto, igualmente las aguas se abrieron porque había una palabra vibrando en los cielos para ejecutar la orden cuando él accionara. Entonces no pasa nada, mis amados, si nosotros no accionamos el interruptor. La palabra tiene que salir de nuestra boca. De nuestra boca tiene que salir la palabra. Pero lo bueno de esto, va a haber una prédica, mis amados, que el Señor ya me dio hasta el nombre, pero yo creí que iba a hacer hoy, pero no, el Señor lo hace como Él quiere. Esta madrugada llegó y me cambió el libreto y nos dio esta palabra. Bendito el Señor. Amén. Poder de Dios. La palabra para derribar, para destruir, para arrancar, para arruinar los planes del diablo, para deshacer las obras de las tinieblas, todas las obras de las tinieblas, todas las obras del diablo. Para esto vino la palabra de Dios. ¿Quién fue? Jesús. Primera de Juan 3:8. Por la palabra de Dios son deshechas las obras de las tinieblas. Porque usted ora por una persona y la persona se sana si Dios quiere. Jesús se le arrimaba a los enfermos y con solo tocarlo, con solo tocar la palabra, eran sanados. La sola presencia de la palabra de Dios libertaba a los endemoniados, hacían que se manifestaran y ya Jesús los expulsaba. La palabra tiene poder. Un poder que nosotros no alcanzamos a comprender, pero es extremadamente poderosa. Por eso nosotros, mis amados, siempre tenemos que cultivar
la palabra que sale por nuestros labios. Amén. La palabra de Dios es poder para atar y desatar en el reino de los cielos. Mateo 18, 18. Todo lo que tú atares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que tú desatares en el cielo será desatado en la tierra. A lo que tú le perdonares los pecados, le remitieres, los pecados le serán remitidos. ¿Cuándo le remiten los pecados a una persona? Cuando usted le predique el evangelio a alguien y esa persona llega a Cristo. Ahí sus pecados le son remitidos. Allí, no importa que haya hecho esa persona, y esa persona cuando recibe ese bálsamo para su alma, aliento recobra su espíritu y mira una nueva oportunidad para su vida. Ese hombre que se veía ya sin esperanza, con un corazón duro y que vivía su vida en desorden, sin Dios, sin ley, ya mira diferente a su prójimo porque tuvo una oportunidad. Así como él la tuvo, él sabe que el que está allá y que no lo conoce a él y que de pronto trata con él, también va a tener su oportunidad, así como él la tuvo. Eso es la palabra de Dios, es poder para deshacer las obras de las tinieblas, porque cuando una persona inconversa llega al Señor, es la palabra de Dios que ha accionado, porque es que nadie puede llegar a Dios si nuestro Señor Jesús no lo trae, si la palabra de Dios no lo trae. Por eso es que la palabra es por el oír. La fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que siembra esa semillita de fe en el corazón y lo trae con hilos de amor a su reino. Bendito el Señor. Amén. Dice el libro de Hebreos, hablando más de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, mis amados, que es como una espada, pues no siempre la tenemos nosotros lista para la guerra. Porque cuando nosotros hablamos de espada, estamos como que hablando de guerra, de confrontación, ¿cierto? Pero es que la palabra de Dios, aunque nosotros la vemos como una espada, esa palabra de Dios sí combate como una espada, pero es contra las tinieblas. Solo que usted no se da cuenta. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. ¿Y qué hacemos si ya la flama está encendida? Yo no vine a traer paz, sino espada. ¿Qué? La palabra, para que todo aquel que crea pueda y la coja y la utilice a su favor, para el reino, para que otras personas alcancen libertad. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. No hay otra forma, mi hermano. Usted está recibiendo garrote, está recibiendo madera. Usted, mi amado, no se puede levantar si no es con la palabra de Dios. Usted saca la espada, desenváinela, pero no se preocupe, que al final, después de tanto garrote, un día usted ya bien cansado y tal vez con el último aliento de vida, por allá lanza una palabra y esa palabra tuvo reacción en las tinieblas. Usted lo sintió alivio, sintió libertad. Oh, sí, esto es efectivo, esto es verdad. Y ahora sí va a empezar usted a aprovechar lo que Dios le ha dado. ¿Cuánto tiempo se va a demorar para eso? Pues, Dios mío, eso ya depende de usted. De que un día usted se canse.
de recibir garrote. Vamos a ver. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Ah? Amén. Dios mío. Entonces, la palabra de Dios, mis amados, es tan poderosa que usted no necesita sino darle una porción a alguien de esa palabra de Dios. Una pequeña porción. Y esa pequeña porción va a ser suficiente en la persona que le escuche para quebrantar su corazón, para conmover su alma. Y dice, esto que esta persona está diciendo me llegó al alma. Y no fueron sino 2 palabras corticas. Tal vez fue suficiente con decirle usted a esa persona, Jesús te ama. En un momento donde esa persona estaba a punto de tomar la peor decisión porque creía que nadie lo amaba y pasó alguien por ahí que desprevenidamente lo cogió y le dijo, Jesús lo ama. Y dijo, wow, pero si yo soy amado por este que dice Jesús, pues voy a averiguar quién es este personaje que me ama. Uy, se da cuenta esa persona que Jesús dio su vida por él. Oye, pero si Jesús murió por mí, ¿yo de qué me quejo? Si este hombre murió por mí, lo hizo por amor. Y yo por esto que estoy viviendo allá, por una decepción tal vez, yo voy a tomar esta decisión. No. Alguien murió por mí, por amor. Alguien sufrió en su cuerpo por todas mis dolencias. Él se hizo pobre siendo rico para que yo fuera enriquecido en él. La palabra de Dios. Usted le da una palabra a alguien, mi amado. Usted no sabe cuál va a ser el resultado. Pero es que esa palabra que usted le da a alguien, no la pone usted. ¿Sabía? Esa palabra no vino de usted. Esa palabra fue el Señor que se la dio. El Señor fue que se la dio. Siempre tenga presente eso. Que si usted va a hablar palabra de Dios, es Dios el que se la da. Amén. Siempre es Dios el que se la da. Dios a usted no le va a dar palabra de amargura para nadie. Dios no le va a dar a usted palabra dura, de dureza, para nadie. Ni siquiera cuando Él va a lanzar juicio, porque Dios es supremamente paciente. Ahora en este tiempo de dispensación, ¿cuánto más? Ya no estamos en el pueblo de Israel, donde Él no se había manifestado. Ahora el amor mismo, el amor fluye. Dios mío, a unas dimensiones impresionantes. La palabra de Dios, mi amado, ella vive con ansia todo el tiempo, con ansia de que ella pueda ser usada para activarse, para ponerse en funcionamiento. Eso es como un motor que necesita que se le dé el arranque para accionar. Todo el ejército del cielo, los ángeles, toda la creación están a favor de la palabra de Dios. Y cuando usted lanza la palabra de Dios, los ángeles, todo el engranaje divino, el reino de los cielos, todo se mueve en favor de la palabra de Dios. Y sobre todo cuando la palabra de Dios, mi amado, usted la ha tomado de la Biblia. Porque la palabra de Dios que está escrita aquí es verdad. Amén. Es verdad. Y Dios siempre va a respaldar su palabra. Por eso usted ve que aunque haya iglesias donde no se predique la sana doctrina, pero usted ve que alguien alguien llega y dice que Jesús sanaba sus dolencias y esas personas, a pesar de que estén en una doctrina errada, lleguen y le piden a Dios en el nombre de Jesús. Según ese pasaje, Dios se glorifica, porque es que la palabra de Dios se activa. Es una llave que se abre y no importa lo demás. Si esa persona esté como esté, en las condiciones que esté, si está caminando bien, si está caminando mal, eso no tiene Dios nada que ver. Él cumple con su palabra.
Por eso es que es difícil que las personas que estén caminando en esas doctrinas erradas se salgan, porque ellos van a ver allá sanidades, van a ver milagros y hasta liberaciones, de algún tipo de liberaciones, van a ver. Es difícil. Y Dios tiene misericordia, siempre. Amén. Es por eso. Entonces esa persona, no, si esto no fuera de Dios, acá no habría sanidad. Pero es que no ha entendido, no ha comprendido la palabra de Dios. Que Dios respalda su palabra siempre. Amén. Bendito el Señor. Amén. Amén. Dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es que Jesús nace en nuestros corazones precisamente porque aumenta nuestra fe en el conocimiento de la palabra. Y en la misma palabra de Dios se va revelando a cada uno de los buscadores a sí misma. Así mismo, y esa persona va comprendiendo el evangelio, va comprendiendo la palabra de Dios. No pasa nada en un hijo de Dios si Dios no le provee de las delicias del reino, de los misterios del reino, de la revelación del reino. No pasa nada en la vida del hombre si Dios no le provee. Hay gente que estando en los caminos de Dios anda con su dureza de corazón. Y Dios los puede dejar allí porque ellos están cosechando lo que han sembrado. Porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿quién es? Nuestro Dios. La semilla que esté produciendo, esa va a manifestar los frutos de lo que sembró. ¿Cierto? Amén. Y va a recibir los frutos de su justicia, es decir, por esos frutos que sembró con su semilla va a recibir el pago. Y si su corazón está duro, pues Dios lo va a dejar ahí un tiempo, pero Dios, que es fiel en misericordia, Él se va a acordar. Ya me acordé que mi hijo, también yo morí por él. Amén. También yo derramé mi Dios. sangre por él. Vamos a darle una mano. Y lo levanta. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Quién sabe? 10, 20, 15, 30. ¿Un año? ¿2 años? Duro, ¿cierto? Amén. Y es la misericordia de Dios la que lo saca a uno de allá. Porque si es por parte de uno, sí, porque entonces las tinieblas se van a ensañar sobre esas personas. Siempre. Porque dicen, no, este tipo tiene su corazón duro, no merece recibir nada, y dele, y dele, y dele, y dele. Hasta que ya Dios dice, bueno, ya está bueno, ya. Lo dejan quieto. Este es mi hijo amado, yo morí por él. Voy a bendecirlo. Así es nuestro Dios. Amén. Amén. Nuestro Dios es hermosamente bueno. ¿Cierto? Amén. Todo el tiempo. Dice el libro de Efesios 6, 17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Porque la palabra de Dios, cuando se lanza, ella lleva 2 filos. Una para dar, y si usted no tiene cuidado cuando da, pues también va a recibir con el otro filo. ¿Cierto? Amén. Por eso cuando usted ore, mi amado, usted va a orar siempre pidiendo bendición para usted o bendición para la otra persona, no poniendo la palabra de Dios condicionada a algo, porque esa condición que usted le pone a algo, usted va a recibir. Siempre hay que orar por la bendición de alguien. Una persona recibe enfermedad por lo que sea que haya hecho o por alguna circunstancia que Dios haya permitido, recibe enfermedad. Entonces uno nunca puede decir, bien hecho, se lo merece, porque cuando dijo así como entró esa palabra, el diablo se va a ensañar más en esa persona, la enfermedad se va a ensañar más en esa persona,
pero usted también va a recibir su porción. Y alguien por allá también va a decir, bien hecho. Se lo merece. Y eso también. Si no lo dice alguien aquí en la tierra, allá alguien en las regiones celestes, el diablo lo va a decir. Jehová lo reprenda. Entonces, usted simplemente llénese de amor, de piedad, de compasión. Llénese más de la semejanza de Dios. ¿Usted quiere parecerse a Dios? Tenga piedad, tenga compasión, tenga misericordia. No juzgue a nadie. No juzgue a nadie, porque al fin y al cabo usted también era como el otro. Solo que espere el tiempo. Espere su tiempo. Eso es todo. Amén. Dice el libro de Mateo 4:4. Cuando Jesús fue tentado por Satanás. ¿Tienes hambre? Le dice el enemigo. Dile a esta piedra que se conviertan en pan. Y Jesús le responde, es que escrito está. Oigan bien, escrito está. Escrito está. Le cita la escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Él citó la escritura. Usted con solo citar la escritura puede confrontar al diablo. Pero si usted tiene la palabra, hijo, no la demore. Láncela. Láncela. Si a usted oraron por usted en una enfermedad o en cualquier situación y usted todavía siente los síntomas, declare la palabra. Señor, tú me has sanado. Tú me has sanado, Señor, porque tu palabra dice que tú cargaste en tu cuerpo con toda mi dolencia. Gracias, mi Dios, aunque usted esté sintiendo los síntomas. No es que ya oraron por usted, porque es que en esto, mis amados, lo que obra es la fe. Usted puede sentir los síntomas. Así han orado por usted de la enfermedad, un día, 2 días, 3 días, y los síntomas aquí. No, Señor, yo no que creo al diablo. Ya me sanaste, Señor. Yo soy un hijo tuyo. Así que yo reclamo a las tinieblas mi sanidad. No quiero esta opresión. Yo renuncio a ella, la declaro sin poder. Me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Claro, ayúdese. No se quede callado. Lance la palabra. Porque entonces se la va a pasar a usted ahí recibiendo garrote, recibiendo madera. ¿Y hasta cuándo? Va a pasar el tiempo y muchos están ya en la tumba. Porque se quedaron ahí recibiendo. Ay, que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios es que usted pague por todos sus pecados. Claro, esa es la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios hay que sujetarla a la misericordia, porque es mejor estar en las manos de Dios a pesar de todos los errores que hayamos cometido y no estar en las manos del diablo que se está ensañando con nosotros, porque el diablo nunca le va a abrir la prisión a nadie, nunca le va a soltar las ataduras a nadie, pero Dios sí tiene misericordia. Amén. Dios sí tiene misericordia, porque es que Dios es bueno. Dios es bueno. Pero lo que acciona todo el engranaje del reino de los cielos es la fe. La fe. Oigan bien, la fe. Tanta gente que Dios me ha puesto en el camino, sobre todo con dolencias, con enfermedad, con situaciones hasta económicas. Y yo lo único que hago es escuchar, yo presto mi oído y Dios escucha. Y para serle sincero, por gran parte de ellos yo no oro, pero Dios hace la obra. Dios hace la obra, porque es voluntad de Él, todo es potestad de Él. Él lo hace como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Ese es nuestro Dios. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios. Es que Dios ya lanzó la palabra donde Dios dijo sustento para mi hijo, para mis hijos, para todos mis hijos habrá sustento y provisión. Si yo alimento las aves del cielo, si ellas no tienen necesidad de pedirme y yo les doy alimento y vestido a esas aves tan hermosas con esos vestidos, esos plumajes majestuosos, Dios los viste. ¿Cuánto nos va a darnos a nosotros, sus hijos? Por Dios. Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Amén. No hemos abierto nosotros la boca y ya Dios sabe lo que nosotros vamos a decir, pero es que hay que lanzar la palabra. Hay que accionar el engranaje. Amén. Yo les he contado a ustedes, por poner un ejemplo, siempre que yo me iba para la gloria y la honra de Dios, yo me iba a echar una siesta y me levantaba con dolor de cabeza. Qué fastidio uno queriendo descansar, levantarse uno oprimido, más cansado, porque se levantaba uno y ahí, y come uno pastilla y bueno, tal vez se le calmaba un poquito, pero todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Y un día yo ya habiendo pues leído la escritura muchas veces y todo, pero cosas que uno no entendía, ¿no? Entonces, y de pronto a veces la mucha letra también a veces también como que lo confunde a uno. A muchas letras. Entonces el Señor me enseñó siempre que cuando yo leyera la escritura hiciera una pausa, porque el conocimiento requiere tiempo para poderlo asimilar. Eso lo descubrí desde mi época de universitario, pero yo no lo aplicaba a la Biblia. Cuando yo apliqué estos conocimientos acerca de que cuando yo adquiría algo, yo tenía que dejarlo reposar. El conocimiento se recibe, se afirma y luego se queda uno asimilándolo. Uno no se puede quedar otra vez. No, porque eso no, porque funcionaría como de memoria. No, hay que darle trabajo al alma, al espíritu, para que reaccione al conocimiento. Porque el conocimiento tiene un peso. Y ese peso sí que hace peso. Entonces, mientras usted descansa, el cuerpo va asimilando el peso del conocimiento y usted va a vivir una experiencia donde usted se va a acordar por allá. El Espíritu Santo, oiga bien, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos va a hacer acordar de todo lo que nos enseñó cuando leíamos su palabra. Amén, gloria a Dios. Y ahí es que vamos a coger y la vamos a poner por obra. ¿Sí me comprende? Yo no le estoy diciendo a usted que haga lo mismo que yo hice. Yo le estoy contando mi experiencia. Y he escuchado a otras personas que no están en los caminos de Dios hablando del conocimiento y siempre dicen lo mismo. A mí esto me lo enseñó el Señor. Siempre dice, el conocimiento hay que darle un tiempo para poderlo asimilar, para que la masa encefálica se ajuste a lo que uno está recibiendo. ¿Sí? Entonces dele tiempo. Es como cuando usted está cocinando, preparando un cocido, preparando el alimento. Usted tiene que, lo echó todo allí, ya sabe qué es y usted espera el resultado, pero no sabe qué tiempo se va a demorar. Así que échelo y espere ahí. Cuando ya está listo, usted le va a probar la sal. Rico, le gustó la sazón. Ah, no, le falta un poquito de esto, le falta otro poquito de esto y deje el otro tripito allí. El conocimiento, hasta que usted dice ya está en el punto, lo apagó, lo bajó, lo dejó reposar, el conocimiento es así. Aunque usted ya después recibe el conocimiento, el alimento, usted se lo come, él va a seguir su proceso de digestión. Él ahí mismo no lo va usted a asimilar. Hay que darle su tiempo allá adentro para que él entre, haga su parte, usted lo va a degustar en el paladar, lo va a disfrutar. Qué rico, qué delicioso, se lo tragó y llegó el estómago, hizo su parte, las tripas hicieron su resto y lo que sobró, para afuera. Lo que quedó lo aprovechó el cuerpo. Así mismo es el conocimiento. Dele tiempo al conocimiento. Para serle sincero, yo la Biblia me la he leído por ahí unas 3 veces, si mucho. Lo demás todo ha sido
versículos como Dios me va llevando para adentro, para un lado, otro poquito aquí, otro poquito acá, un poquito acá, otro poquito. Y ahí he ido como armando como el rompecabezas y Dios me ha ido dando todo. Y ya la Biblia, para ser sincero, solo la leo cuando en cosas muy específicas, cuando Dios la pone en mi corazón, a diario Dios me está ministrando palabra de Dios, inmediatamente voy y la busco en la Biblia. A diario, no es que porque haya dejado de leerla yo no voy a recibir, no, yo sigo recibiendo todos los días, mañana, tarde y noche, pero el proceso es diferente, es lo que quiero decir. Amén. ¿Me comprende? Bendito el Señor. No solo de pan vivirá el hombre. Yo voy a vivir de lo que venga de parte de Dios, porque todo lo que venga de parte de Dios es bueno. Sea bueno o sea no tan bueno. ¿Cierto? Todo eso da la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios son espíritu. Es espíritu lo que sale de la boca de Dios y son vida. No va a haber nada malo que salga de la boca de Dios. Todo es bueno, todo es bueno. Dice Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, no solo escucharla, la guardan, bienaventurados. ¿Por qué? Porque los que guardan la palabra de Dios, pues se van a equivocar menos y van a sufrir menos las consecuencias. Eso es todo. Porque Dios, al final, siempre la justicia divina va a pasar factura. Si esa persona no se pone en orden sobre todas esas cosas, al final va a haber el cobro. Debe llegar el recibo de cobranza. A uno se lo dividen por partecitas. Le llega la factura, como llega la factura mensual del recibo. Y bueno, usted va pagando de así, a otros de una. Cuidado. Así es, como Dios quiere. Eso no lo sabemos. Así Dios obra con cada persona. Entonces, la palabra de Dios hay que guardarla y ponerlo por obra. Como les decía, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es Él el que pone en nosotros unos corazones dispuestos para poner por obra su palabra, para vivir la buena palabra de Dios, para que nosotros caminemos por los caminos que ya nuestro Dios ha establecido para que caminemos por Él. Donde los ángeles nos ayudan a mantenernos en ese camino, porque hubo una palabra que fue lanzada. Todo aquel que esté en los caminos de Dios y está caminando con Dios siempre se va a sostener. A pesar de los golpes, a pesar de las angustias, a pesar de las adversidades, se para, se cae, se resbala, se para y sigue adelante. Siempre, porque el cielo va a estar siempre ayudándole, impulsándole, porque hubo una palabra y esa palabra de por sí ya es energía que lo va a levantar a usted. No es que mi hijo va a ser profeta, es que mi hijo va a ser pastor, es que mi hijo no es que va a ser, es que ya es en el cielo un evangelista, un apóstol, un maestro. Es que ya es. Entonces, el mismo llamado va a accionar para mantenerlo a usted en el camino, mientras usted esté buscando, ¿no? Solo es como funciona. Amén. El mismo llamado va a mantenerlo a usted allí, hasta que llegue un punto donde Dios va a crear, permitir situaciones en su vida donde usted no va a tener que tomar una decisión y se va a dar cuenta que la mejor decisión es servirle a Dios. Así de sencillo. Entonces, la palabra de Dios, mi amado, viene, digamos, de 4 maneras para la iglesia. Nos dice Primera de Corintios, la palabra de Dios llega en revelación cuando Dios nos revela los misterios ocultos. ¿Sí? De situaciones que van a suceder, que no conocemos.
por revelación, cuando nos revela los misterios del reino. Cuando dice, no, yo voy a llevar a mi hijo allá al paraíso y le voy a enseñar cosas trascendentales del Espíritu, por revelación. La palabra de Dios llega también en ciencia, Cuando es la ciencia, cuando usted coge la palabra de Dios y la palabra de Dios le dice a usted qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse bien. Eso es ciencia. Donde usted coge la palabra de Dios, la pone por obra, usted, entonces es ciencia porque le dice, mira, mijo, tú quieres vivir tiempos buenos, mantén tu boca cerrada, aléjate del pecado, vive en santidad. Eso es ciencia, ¿cierto? Amén. Entonces, la palabra de Dios también viene con la profecía, viene en forma de profecía. Cuando nosotros, el Señor nos habla del propósito, la profecía fluye. Cuando estamos haciendo una intercesión, una administración, la palabra de Dios fluye como arma de guerra en profecía también. Y también viene la palabra de Dios en doctrina. ¿Cuándo es doctrina? Cuando se habla de Jesús. Todo lo que se hable de Jesús es doctrina. Donde usted vea que estén hablando de Jesús, ahí hay doctrina. Pero cuando usted ve y entiende, donde hay unas condiciones que te dicen que Jesús es Dios, para que pueda hacer doctrina, Jesús tiene que haber caminado, nacido en carne, caminado aquí en la tierra y muerto por nuestros pecados y de haber resucitado. Eso es doctrina. Cuando usted le dice que Jesús se bautizó y que usted así mismo se debe bautizar y que Jesús tuvo otro bautizo en el Espíritu, por ejemplo, y más allá otros bautizos, que vamos a hablar de eso en su momento también, cuando toquemos la doctrina de los bautizos. Bendito el Señor. El caso es, mis amados, que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando la palabra sale siempre de nuestra boca, es porque el reino está abundando en nuestros corazones. Dice Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no quiere sino hablar solo de Dios, bendito el Señor. Porque es que nadie puede dar de lo que no tiene. Es más fácil hablar de Dios. Si usted quiere convencer a alguien, no, es que usted no convence a nadie. Yo no convenzo a nadie de que llegue a los caminos de Dios. Es el Señor, nuestro Señor Jesús, el que convence a través de su palabra. Es muy fácil hablar de uno, de los testimonios de uno, pero es que es más fácil para ganarse esa alma hablar de Dios. Esa es la forma. A mí me decía el Señor esta madrugada, que fue lo que originó esta palabra. Me decía el Señor, yo pongo la espada en tu boca. Así me dijo el Señor, yo pongo la espada en tu boca. Me hablaba el Señor. Y mi espíritu respondía, tú pones la espada en mi boca. Es decir, que yo, como la palabra de Dios la pones el Señor, el Espíritu que Dios me ha dado, que proclama el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra no es mía, es Dios el que la pone. Por lo tanto, yo no me preocupo de lo que yo voy a decir, porque tampoco esto se trata de memoria del Espíritu, del momento que usted tenga que hablar. Dios se la pone, se la da. Él le pone la palabra en su labio. Hay gente que habla la palabra de Dios, puesta por Dios, sin ni siquiera haber leído la Biblia. Hay muchos testimonios. Sin siquiera haber leído la Biblia, hablan palabra de Dios. Entonces, si uno recibe palabra de Dios, uno sabe que no es uno,
que es el Señor el que habla a través de uno. Por lo tanto, uno no se preocupa a la hora que uno va a compartirle la palabra a alguien. El Señor, uno le dice, le pide, te ayuda, Señor, dame una palabra a esta persona y le llega. Créalo que le llega. Alguien me dijo por allá, varón, una palabra. Y dije, pues, ¿yo qué le voy a decir? Yo no, pero el Señor sí le va a hablar. Y el Señor esa ayuda que ese muchacho recibió llegó como un rayo en favor de él. Bendito el Señor. Amén. Amén. Cosas muy personales, pues que no se pueden contar. Es así como funciona. ¿Y por qué Dios trabajó con esa persona? Porque esa persona tuvo fe y recibió la palabra y la creyó. Amén. Amén. Dice el Señor Jesús al final, para terminar, Juan 17:14. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra. Él hablándole a nuestro Dios, orando por sus discípulos y por todos los que iban a conocer de nuestro Señor Jesucristo a través de ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a enfrentar a las tinieblas en los tiempos finales, nuestro Señor Jesucristo Él se va a presentar montado en un caballo blanco. Dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, todo ensangrentado él venía, montado en un caballo blanco, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Y cómo se iba a enfrentar con el enemigo, contra el enemigo al cual él iba a matar? Con el espíritu de su boca. Así nos dice la palabra de Dios. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias.